Vamos a abrir la Biblia, hermano. Ahí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y mejor conocido como el sermón de la montaña, el sermón del monte. Hoy vamos a ver las bienaventuranzas. No las vamos a ver todas, hermano, es imposible. Es imposible, son 8. Todo el sermón del monte abarca del 5 al 7. Dice la Biblia de la siguiente manera: viendo la multitud, hablando de Cristo, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tome su lugar, hermano. Bienaventurados. Las bienaventuranzas, hermanos. Estas bienaventuranzas nos hablan, mis amados, del carácter de los ciudadanos del reino. El carácter de los ciudadanos del reino. ¿Quién son los ciudadanos del reino? Todos los hijos de Dios, los que nos ha permitido, por su misericordia, por su gracia, que nos ha alcanzado, nos ha redimido, nos ha comprado. Hemos sido regenerados por su Espíritu Santo y nos ha dado el poder, como dice Juan 1:12, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso se refiere, hermano, a los hijos del reino, a todos aquellos que hemos creído en Cristo para salvación, a todos aquellos que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Mateo capítulo 5, mis amados, al 7 se le denomina, como les dije, el sermón del monte, el sermón de la montaña, porque Jesús lo pronunció en una colina, de acuerdo, cerca de Capernaum. El sermón del monte, mis amados, desafió en aquel tiempo a la cúpula religiosa, aquellos hombres que se creían dueños del club de la santidad, mejor conocidos como los apóstoles. Mejor conocidos como los líderes religiosos, aquellos que se consideraban. El sermón del monte desafió el orgullo, mis amados, el orgullo de todos esos líderes religiosos, de todos esos líderes legalistas. Era un llamado en aquel tiempo, este sermón del monte, esta enseñanza de Cristo, era un llamado, mis amados hermanos, a regresar. ¿A dónde? Al mensaje de los profetas, como dice Jeremías 6:16, acordaos de las sendas antiguas, acordaos de aquellos caminos. Y este llamado de Cristo era un llamado a regresar al mensaje del Antiguo Testamento, que como Jesús, hermano, enseñaba que la obediencia de corazón es mucho más importante que la observancia legalista como en aquellos tiempos. El profeta Isaías los confrontó y les dijo en su tiempo a aquellos líderes: ya no me traigáis más vanas ofrendas, porque ya estoy hastiado. ¿Por qué? Porque era solamente, mis amados, se podría decir externamente la adoración, de los dientes hacia afuera, porque era puro ritualismo. El profeta los confrontó. Y ahora Cristo también los estaba confrontando, sobre todo a esos líderes de su tiempo. ¿Qué dice el texto? Multitudes. Terminamos hablando en Mateo 4, versículo 25.
Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es lo que dice el texto. Así que multitudes, amados, seguían a Jesús. Multitudes. Era el comentario en aquel tiempo del pueblo y toda la gente quería verlo, quería oírlo. Muchos por la novedad, por todo lo que estaba pasando, por los milagros que acababa de hacer. Muchos lo querían escuchar, muchos lo querían ver. Las palabras, mis amados, que el Señor Jesús pronunció, habló, son de sumo valor, mis amados, para todos aquellos que profesamos ser cristianos. Y esas palabras siguen teniendo el mismo poder que aquel tiempo en el que fueron predicadas en el Sermón del Monte. Es importante, es de sumo valor para aquellos que profesamos ser cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque es la voz del gran pastor quien las está pronunciando, quien está hablando. Es la voz del gran pastor, es el mensaje del gran obispo, del que es cabeza de la iglesia. Es el maestro dirigiéndose a nosotros. Son las palabras, mis amados, de aquel que habló como jamás hombre alguno ha hablado, y por quien todos en un momento, hermano, futuro seremos juzgados al final. Por eso nosotros debemos prestarle atención. Aquí, mis amados hermanos, en estas palabras del Sermón del Monte, nosotros aprenderemos qué clase de personas deben ser los cristianos. ¿Qué clase de personas debemos ser? ¿Cuál es el carácter que los cristianos deberían cultivar? Es lo que nos enseña. ¿Y cómo es que debe ser el comportamiento externo y el pensamiento interno de aquellos que profesamos ser cristianos? Es lo que nos va a enseñar. Es por ello la importancia de que nosotros meditemos en cada una de las palabras que nuestro bendito, amado, hermoso Señor y Salvador pronunció, porque ellas sacarán a la superficie todo lo que hay en nuestros corazones. Ahora es importante considerar, hermano, quién son aquellos a quien se les llama bienaventurados. Esto es importante. Esto es muy importante, considerar a quienes Cristo les llama bienaventurados al principio de este sermón. Es bien importante. Y nosotros vimos que viendo a la multitud, dice que se subió a una especie de, un poco más alto. Usó su voz fuerte, sonante, que la escucharan. Dice, y vinieron sus discípulos. Aquí la palabra discípulo, no, algunos dan el énfasis de que no se refiere tanto a ese grupito particular, sino a todos, a los que eran sus discípulos. Era una cantidad de gente. Y dice que abría su boca y les enseñaba. Tiene que haber sido su voz potente, mis amados. Su voz potente en aquel tiempo. Se acostumbraba que el rabí, el maestro, estuviera sentado y la audiencia, sus discípulos de pie escuchándole, como cuando predicaba en la barca. Y dice que él empezó a decir, empezó a hablar, y empezó a hablar de las bienaventuranzas. Y la primer bienaventuranza, mis amados, dice que es para los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante eso, ¿no? Es importante que nosotros consideremos a quienes son a los que Cristo les llama bienaventurados. Es importantísimo que nosotros consideremos desde este momento quiénes son los bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventurado, mis amados hermanos, aquí significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Así que Cristo está diciendo aquí, es feliz, es afortunado, es dichoso
aquel que es pobre en espíritu. Porque se refiere, mis amados, aquí a algo mucho más que una emoción superficial. Es una felicidad que no depende de recursos, de cosas. Si yo tuviera aquello, yo sería feliz. Si tuviera en tal parte, yo sería feliz. Si me dieran esto, yo sería gozoso. No habla de ese tipo de felicidad. Jesús describe aquí el bienestar, mis amados, el bienestar divinamente, es decir, concedido por Dios, que solo pertenece al verdadero creyente. Pablo dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo está en la cárcel en Roma cuando dice eso. Entonces el gozo no depende de las circunstancias, sino que es un fruto del Espíritu Santo, mis amados. El gozo no depende de las circunstancias, sino de una relación con Dios por medio de Cristo. Así que Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido a aquel que le pertenece, al creyente. Las bienaventuranzas, mis amados, demuestran que el camino a las bendiciones de Dios, mis amados, el camino a las bendiciones de Dios es contrario al camino mundano normalmente seguido en búsqueda de la felicidad. Es totalmente diferente. Las bienaventuranzas nos muestran eso, mis amados, que el camino a las bendiciones de Dios es totalmente diferente al camino mundano que normalmente muchos siguen para ser felices. Muchos buscan lo material, el materialismo para ser felices. Una buena posición social para ser felices. Una buena cuenta bancaria para ser felices. Una buena casa para ser felices. Buena alimentación, buen coche, etcétera, etcétera, etcétera. Para ser felices, cosas materiales para ser felices. Pero las bienaventuranzas nos muestran todo lo contrario. Todo lo contrario. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta ¿dónde? ¿Dónde se fundamenta la felicidad de acuerdo al mundo? En las riquezas, en la alegría, en la abundancia, en lujos y todas cosas semejantes. Si tienes eso, eres feliz. Eso nos han enseñado. La verdad de Dios es totalmente opuesta, mis amados. Totalmente opuesta. Jesús nos muestra a través de las bienaventuranzas el carácter de la verdadera fe. ¿Cuál es el carácter, mis amados, de la verdadera fe? El carácter de la verdadera fe, hermano, se muestra en los pobres de espíritu. En los pobres de espíritu. Pobres en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. Es lo opuesto, hermano. Pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad. Es la humildad, hermano, que hace el orgullo. Es todo lo contrario. El no reconocer cuando nos equivocamos, el no reconocer que necesito la ayuda de alguien, el no reconocer que necesito algo, aquel lo tiene, pero por mi orgullo no me rebajo a ir a pedirlo. No, el humilde es todo lo opuesto. Porque el humilde aquí, de acuerdo a los estándares de Cristo, a las normas de Cristo, la humildad es reconocer la bancarrota espiritual de uno mismo cuando estamos apartados de Dios. Es reconocer y decir, como dijo David, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es reconocer nuestra bancarrota. Hay personas que dicen, yo no tengo necesidad de Dios. Yo no tengo necesidad de Dios. Yo no tengo necesidad de Dios. Todo lo tengo. Pero desgraciadamente, hermano, lo más importante no. Vida espiritual.
Y eso viene a través de Cristo. Así que pobres en espíritu se refiere a aquellos que tienen una profunda convicción de su naturaleza pecadora ante los ojos de Dios. A eso se refiere. Por eso esta enseñanza, amada iglesia, chocó con los fariseos, porque ellos estaban acostumbrados a que la bendición que tenían ellos aparentemente en lo material, eso significaba una relación perfecta con Dios. Soy prosperado, estoy bien con Dios. Estás pobre materialmente, estás mal con Dios. Y desgraciadamente, ese es el concepto de muchas iglesias hoy en día. De que si estás pasando por tribulación o careces de cosas materiales, estás mal con Dios. Y si tienes una vida próspera, estás bien con Dios. Estás enfermo, estás mal con Dios. Próspero, estás bien con Dios. No. Se refiere a aquellos que tienen una profunda convicción, debido a que ellos, mis amados, debido a que aquellos que están ellos están agudamente conscientes de su estado de perdición. Ellos se dan cuenta que carecen de esperanza si no fuera por la gracia divina. Si no fuera por la gracia divina. Dice Lucas 18:13, hablando del publicano y del fariseo. Dice que el fariseo oraba consigo mismo. Te doy gracias porque hago esto, hago el otro, hago esto, y no soy como aquel que está allá. No soy como que, dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Se da cuenta, hermano, la actitud del fariseo? Y ese se supone que era una persona que tenía la ley de Dios. Era un cristiano, se supone. La humildad, hermano, del publicano puede notarse en su postura y en su conducta. No quería ni siquiera ver al cielo. Ni siquiera. Era un hombre que había sido llevado a enfrentar cara a cara la realidad de su propio pecado. Y su única respuesta delante de Dios fue humildad sin pretensiones. Señor, aquí estoy tal como soy. No hay nada que esconda de ti, Señor. No tengo ni el valor de levantar mi mirada, Señor, porque no lo merezco. Aquí estoy, tú me conoces de adentro, de afuera, por todos lados. Me conoces a profundidad y sabes cuál es mi condición, Padre. Pero sé que eres un Dios lleno de gracia y misericordia. Y aquí estoy arrepentido. Esa era la actitud de él, reconociendo su estado, mis amados. Y se diferencia a la del fariseo. Hay una gran diferencia. Detalle por detalle. Dios, sé propicio. Señor, ayúdame. Ayúdame en este momento. No tenía más esperanza, hermano, que la misericordia de Dios. Así que Jesús estaba enseñando que el reino de los cielos es un regalo, mis amados, de gracia, pero para aquellos que perciben su propia pobreza espiritual, para aquellos que realmente saben, están conscientes de que no merecen nada, pero que ellos apelan, hermano, apelan a la bendita gracia y misericordia de Dios. Apelan a eso, a la gracia de Dios. Aquellos que no se creen sabios en su propia opinión, aquellos que no se creen sabios ante sus propios ojos y prudentes delante de ellos mismos, aquellos que se consideran desafortunados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, Dios les extiende la gracia, la mano. Dios les extiende su brazo. Bienaventurados son tales personas. Oh, mis amados hermanos, la humildad es como la primera piedra del alfabeto cristiano. Eso es, hermano. La humildad es como la primera piedra del alfabeto cristiano. Para edificar muy alto, se tiene que empezar muy abajo. Muy abajo, hermano.
nuestro estado. Le dijo Cristo a una de las iglesias en el Apocalipsis: tú dices, soy rico, me he enriquecido, esto, tengo aquello. Y le dijo Cristo: ¿y no te das cuenta que eres un pobre ciego, desventurado, desnudo? Le dijo. O sea, tú miras, te miras aparentemente, pero Cristo le... ¿Se acuerda cuando Lot, que le dijo a Abraham: tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, viceversa? Y vio los campos del Jordán y yo voy, porque él miró que estaba verde. Pero más adelante dice el texto, que Dios miraba que los hombres de Sodoma eran malos. Entonces Lot vio una cosa, pero Dios miraba una muy distinta. Una muy distinta, hermano. Así que la humildad es como la primera piedra del alfabeto cristiano. Queremos edificar muy alto, tenemos que empezar, hermano, a excavar muy abajo, reconociendo nuestra propia indignidad delante de Dios. En segundo lugar, el Señor llamó bienaventurados a los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Recibirán consolación. Se fija, hermano, que como les dije al principio, que Cristo aquí, en esta parte, no está llamando bienaventurado a cualquiera. Primero Él dice dichoso, gozoso, feliz. Es aquel que reconoce su estado. En segundo lugar dice a los que lloran. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa a todos los que lloran? Hay muchos motivos, hermano, que nos llevan a llorar, ¿no es cierto? Muchos, y la lista es larga, que nos llevan a llorar. Lloramos en ocasiones por temor, por enojo, porque las cosas no salieron como queríamos. Lloramos de gozo. Teníamos una familiar de no ver mucho tiempo, años, y lo miramos. O cuando vienen los hijos de lejos, lo ve usted y lo agarra porque de gozo de verlo, de tenerlo ahí. Lloramos. Lloramos de dolor, mis amados, por la partida de un ser amado, por pérdidas materiales. Oiga, trabajamos mucho y luego se perdió todo. Así que existen muchos motivos para llorar. Pero aquí, hermano, en este texto, en Mateo 5, 3, 4, en este texto se refiere al lloro por el lamento del pecado. Al lloro por el lamento del pecado, a la tristeza piadosa. ¿Cuál es la tristeza piadosa? Es aquella, mis amados hermanos, que produce el verdadero arrepentimiento cuando nos damos cuenta que nosotros le hemos fallado a Dios, que hemos pecado contra Dios, Ese arrepentimiento produce salvación en nuestras vidas. Porque en primer lugar, nuestro pecado me lleva a decir como David: contra ti pequé. No dijo: maté, hice esto, no, yo pequé, te fallé a ti, Señor. Adulteré y asesiné, a ti te fallé. Tú que me diste todo, tú que me escogiste desde el más pequeño de mi familia, tú que me diste poder, riqueza, a ti te he fallado. Es reconocer. Las lágrimas manifiestan, hermanos, un sincero arrepentimiento y deseo de reconciliarse con Dios. Miren, noten lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza, y la tristeza, la palabra griega habla de dolor externo y dolor interno. Dice la tristeza, pero ¿qué clase de tristeza? Que es según Dios. La tristeza que produce Dios por el redarguir, por el convencer a través de su Espíritu Santo. La tristeza que es Dios, ¿qué pasa? Produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. La tristeza, hermanos, según Dios, la que viene de parte de Dios,
Porque se refiere, hermano, a una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad, esa tristeza es producida por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Hechos 2? Cuando Pedro predicó aquel magistral sermón, después de que los confrontó y les dijo: ustedes son unos asesinos. Todavía no se guardaban los expedientes. La sangre fresca de Cristo estaba todavía ahí estaban esos expedientes cuando se metieron a sacarlos. Y les dice Pedro: ustedes son los asesinos. Los confrontó. Y una vez que se fueron confrontados, compungidos por el Espíritu Santo. Y la palabra compungir ahí habla de la daga. Cuando el sumo sacerdote mataba aquel animal de un cuchillazo certero, mortal. Es decir, tan mortal fue la herida que produjo el Espíritu Santo, que los convenció, que sacó todo lo que había en las conciencias de aquellos hombres. El Espíritu Santo se paseó por las mazmorras, por los sótanos del alma, y vio toda la pudredumbre de aquella gente y la manifestó y la puso arriba. Y le dijo: ustedes son culpables. Esa es la tristeza de la que habla aquí. Estaban arrepentidos, hermanos. Dice 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Porque el arrepentimiento viene por Dios. El arrepentimiento viene por Dios, hermanos. Es producido por Dios a través de su Espíritu Santo. Muchos dicen: yo me arrepiento cuando quiera. No es así. Así no funciona. Alguien dijo: me divierto, un mes sabático para hacer lo que quiera. Al cabo yo vengo a Cristo cuando quiero. No es así. Es hasta que Dios tiene misericordia de nosotros. Como la tuvo un día. Por eso el arrepentimiento no puede, mis amados hermanos, el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina por el pecado. No puede ocurrir. El arrepentimiento está en el corazón mismo de la salvación. Y es su demostración por excelencia. Los que antes eran incrédulos, impíos, como en el caso del sermón de Pedro, ahora se arrepienten de su pecado y son salvos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y convertidos. Y luego más adelante el texto dice: y perseveraban en la comunión. Y 3,000 personas se arrepintieron y fueron salvas. Porque ese es el arrepentimiento que produce salvación. Luego, como creyentes, ellos se arrepintieron de sus pecados. Como creyentes siguen pecando. Seguimos pecando. Pero dice Juan, 1 de Juan 1:7, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero luego dice Pablo, ahí en 2 de Corintios 7:10, al final: pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo, hermana iglesia? ¿Cuál es la tristeza del mundo que produce muerte? Es la tristeza de origen humano. ¿Y cuál es esa? Es el remordimiento. Es aquel remordimiento que se siente por haber hecho algo malo, pero no tiene poder para salvar. No tiene poder para salvar. Es como aquella persona que lo pescaron robando, lo pescaron con otra mujer que no era la de él, lo pescaron haciendo otra cosa. Y él es descubierto y le duele y siente remordimiento por lo que hizo. Pero el remordimiento no es por lo que en realidad hizo, es por lo que van a pensar de él. Es por lo que la gente va a decir de él. Eso es lo que le puede, eso es lo que le duele. No arrepentimiento, hermano, en realidad por el pecado que cometió. Nos duele, ¿por qué? Porque soy descubierto y se van a dar cuenta qué clase de hombre soy, qué clase de mujer soy. Eso es lo que nos duele. Bueno, ese es el arrepentimiento. La tristeza del mundo por eso produce muerte. Para muchos, esa tristeza no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendido en el pecado. Orgullo herido por haber sido
sido sorprendido en el pecado, por el hecho de no haber podido satisfacer su deseo carnal, por no haber consumido su deseo. Esa es la tristeza que produce muerte. Esa clase de tristeza, hermano, ¿sabe lo que produce? Solamente culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por uno mismo y desesperanza. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? Les arrojó las monedas y ¿qué fue lo que hizo? Se ahorcó y se mató. Y no alcanzó a ahogarse porque dice el texto de Hechos que se reventó la rama y terminó muerto en las rocas, donde se colapsó allá. Esa es la clase del arrepentimiento. Pero los que verdaderamente lloran, hermanos, por causa del pecado, dice Cristo, ellos recibirán consolación, perdón y salvación. ¿Qué le dijo Dios por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel? Allá en Isaías, mire qué cosas. Todavía no se iba en cautiverio y ya estaba profetizándoles. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. La misericordia de Dios, hermano. Amén. Mis amados hermanos, la semilla del consuelo puede arraigarse, ¿sabe dónde? En el suelo de la adversidad. Ahí, hermano, puede arraigarse la semilla del consuelo. Se arraiga, se profundiza más en el suelo de la adversidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ellos y solamente ellos serán consolados. Es una promesa firme de nuestro Rey de Reyes. Porque la palabra consolar, ellos serán consolados. Ese verbo, hermano, expresa certeza. Es una certeza de que aquel que viene a Cristo lamentándose por su pecado y viene a Él en arrepentimiento y fe, es una certeza de que Él recibirá el consuelo y el perdón de Dios. Oh, mis amados hermanos, aquí en este texto de Cristo en Mateo 5, 4, no menciona quién es el agente que produce tal consuelo. Pero es evidente, mis amados, que el consolador aquí es Cristo mismo por medio de su Espíritu Santo, como lo dicen los capítulos de Juan 14 al 16. Habla del Espíritu Santo. Es una perfecta consolación. ¿Y sabe por qué es perfecta la consolación? Porque el Espíritu Santo es perfecto. Es perfecto para experimentar esta consolación que Jesús promete. Primeramente, hermano, es necesario experimentar la aflicción, reconocer las lágrimas vendrán que son producidas por el mismo arrepentimiento. Es así, hermano, como nosotros somos bienaventurados. Es así como nosotros somos consolados. Solamente de estos es el reino de los cielos. Solamente a estos Dios consuela. Pero al altivo de ojos, aquel que se cree que lo merece ser bendecido por Dios, que merece esto, merece aquello, que no reconoce su situación, simplemente se irá como el fariseo. Y el publicano, dice Cristo, de cierto lo digo, que el fariseo se fue, pero el publicano se fue justificado, perdonado, porque reconoció. Y aquel que viene a Cristo de esta manera, hermano, Él no lo desprecia. Oh, mis amados hermanos, qué hermoso es reconocer nuestra pobreza, qué hermoso es reconocer delante de Dios nuestra carencia, nuestra miseria. Porque cuando nosotros reconocemos realmente delante de Dios que no merecemos nada en realidad. No somos como aquellos que dicen, oh Señor, es que soy indigno. Oh Señor, es que no merezco nada de ti. Oh, pero que no me haga nada, Señor, porque entonces sí van a ver quién soy. Me van a conocer. Exacto, me van a conocer.
Me siento como un cucaracho, pero que no se les ocurra pisar. No. Es aquel hermano que reconoce realmente nuestra condición y Dios nos otorga, mis amados, el reino de los cielos. Nos otorga el consuelo. Oh, mis amados, no hay mejor consuelo que el consuelo de Dios. Porque podemos estar con muchas carencias materiales, pero con la paz y el gozo de nuestro bendito Salvador. No recuerdo cómo va el proverbio, pero está en Proverbios, cuando dice que es mejor un bocado en la casa del pobre que un buey engordado en una casa llena de problemas y de contiendas. Hay mucha gente, hermano, que tiene la nevera llena pero no tiene hambre, o como dijo alguien, tienen una hermosa cama pero no hay sueño, una hermosa casa pero no hay paz. Pero en la casa del justo, oh hermano, ahí está la paz de Dios, el gozo de Dios. Que Él nos ayude, hermano, y que estas enseñanzas de Cristo nos ayuden y nos ayudemos y nos valoremos a nosotros mismos delante de Dios. Que sin Él no somos nada. Amén, hermano. Póngase de pie en esta.